Apocalipsis en Oriente Medio, Irán versus Israel, el conflicto que sacude al mundo. Veamos algo de la historia de Irán. La historia de Persia en la antigüedad es rica y compleja, a varios milenios y marcada por grandes logros culturales, políticos y militares. La historia de Persia se remonta a la antigua civilización elamita, que floreció en la región de Elam, en lo que hoy es el suroeste de Irán. Los elamitas tuvieron contacto con las antiguas civilizaciones de Mesopotamia y Egipto. En el siglo VI a.C., Ciro el Grande unificó a los pueblos persas y fundó el Imperio Persa, también conocido como el Imperio Aqueménida, que se convirtió en una de las potencias más grandes del mundo antiguo. El Imperio Persa Aqueménida alcanzó su apogeo bajo el reinado de Darío y su hijo Jerjes y extendieron su imperio desde Anatolia hasta Egipto e incluso intentaron invadir Grecia, lo que llevó a las famosas guerras médicas. El imperio también fue conocido por su sistema administrativo avanzado y la construcción de monumentos impresionantes, como Persépolis. En el siglo IV a.C., Alejandro Magno conquistó el Imperio Persa y lo incorporó a su propio imperio. Tras la muerte de Alejandro, Persia pasó al control de sus generales y se convirtió en parte del Imperio Seleucida, que abarcaba gran parte del Oriente Medio. En el siglo III a.C., los partos, un pueblo iraní, establecieron un nuevo imperio en Persia. Su control se extiende desde Mesopotamia hasta la India. En el siglo III después de Cristo, las sasánidas derrotaron a los partos y establecieron el último gran imperio persa antes de la llegada del Islam. La historia de Persia en la antigüedad es un testimonio de la grandeza y la diversidad de la civilización iraní, que ha dejado una huella indeleble en la historia mundial. Pero en la actualidad Persia ya no es aquel país que quiere mantener su cultura, sino que ha cambiado de ideología y sus ambiciones son muy claras y apocalípticas. En 1935 Persia cambió de nombre por el de la República de Irán. En 1935, Irán era una monarquía gobernada por la dinastía Pahlaví, que había llegado al poder en 1925. El país experimentó un intento de modernización y occidentalización bajo el reinado de Reza Shah Pahlaví. Sin embargo, en 1979, la Revolución Islámica derrocó a la monarquía y estableció una república islámica liderada por el ayatolá Ruhollah Jomeini. La revolución fue impulsada por una combinación de descontento popular con el régimen del Shah, así como por un resurgimiento del islamismo político en Irán. En 1935, Irán era un país islámico con una mayoría chiita, pero la religión no desempeñaba un papel dominante en la política y la vida pública. En 1979, la Revolución Islámica desarrolló un sistema basado en la ley islámica, Sharia, y otorgó un papel central a la religión en la vida política y social de Irán. En 1935, la sociedad iraní era en gran medida tradicional, con fuertes divisiones entre clases sociales y géneros. La revolución de 1979 trajo consigo cambios significativos en la estructura social, incluida una mayor participación de las mujeres en la vida pública y una reorganización de las clases sociales. En 1935, Irán mantenía relaciones con potencias occidentales como Gran Bretaña y Estados Unidos, que tenían una influencia significativa en el país. Sin embargo, en 1979, la Revolución Islámica marcó un cambio hacia una política exterior más independiente y una mayor hostilidad hacia Occidente, especialmente hacia Estados Unidos. El fin de este sistema es establecer un gobierno que siga los principios islámicos chiítas y promueva la justicia social y la equidad, según la interpretación de los líderes religiosos chiítas. Para algunos, esto implica resistir la influencia occidental y defender los intereses de los musulmanes chiítas en la región y en el mundo. Sin embargo, la interpretación y aplicación de estos principios han sido objeto de debate y críticas tanto dentro como fuera de Irán. Desde 1979, en adelante Irán comenzó a tomar medidas que no estaban estructuradas en su plan original, sino que adoptando medidas radicales y disfrazándose de justas religiosas. Decidieron ingresar en el campo hostil de las llamadas guerras santas, que están en contra de Israel, lo cual viene siendo su principal caballo de batalla. Y este país es el único en el mundo que se alió con grupos terroristas para lograr estos objetivos. Teniendo injerencia en estos grupos terroristas, ya que ellos son los que han provisto y adiestrado a estos terroristas, no solo con armamentos, sino con entrenamientos de alto rendimiento,
así como también proveyendo de miles de millones de dólares para su crecimiento y expansión en su mayoría de países colindantes. Tomar mayor injerencia de estos grupos terroristas en sus países de origen era uno de los objetivos que buscaba Irán. Resulta que los grupos terroristas que Irán protege son en su mayoría de distintos países del Medio Oriente. Entre estos grupos terroristas tenemos algunos muy conocidos. Hezbollah es un grupo político y militar chiita con base en el Líbano. Surgió a principios de la década de 1980 en respuesta a la ocupación israelí del sur del Líbano. El grupo se formó con el apoyo de Irán. En sus primeros años, se destacó por su resistencia armada contra las fuerzas israelíes en el sur del Líbano. Hezbollah ha evolucionado desde entonces y ahora es una fuerza política importante en el Líbano, con representación en el Parlamento y participación en el gobierno. También mantiene una ala militar poderosa, que ha sido acusada de llevar a cabo actividades terroristas por varios países occidentales e Israel. Hezbollah ha estado involucrado en varios conflictos en la región, incluida la Guerra Civil Libanesa, la Guerra del Líbano de 2006 con Israel y su participación en la Guerra Civil Siria en apoyo al régimen de Bashar al-Assad. El grupo es considerado una organización terrorista por varios países occidentales, pero cuenta con un amplio apoyo dentro del Líbano, especialmente entre la comunidad chiita, a la que representa. Hamas es un grupo político y militar palestino que controla la Franja de Gaza desde 2007. Surgió en la década de 1980 como una rama de la Hermandad Musulmana. Y ha sido designado como una organización terrorista por varios países y organizaciones internacionales, incluidos Estados Unidos, la Unión Europea e Israel. Hamas ha llevado a cabo ataques contra civiles israelíes y ha utilizado tácticas como el lanzamiento de cohetes y atentados suicidas. También ha sido responsable de la construcción de túneles utilizados para el contrabando de armas y ataques transfronterizos. Hamas se opone a la existencia de Israel y aboga por un Estado islámico en toda Palestina. Los talibanes son un movimiento fundamentalista islámico que surgió en Afganistán en la década de 1990. En 1996, tomó el control de Kabul, la capital afgana, y estableció un régimen conocido por su rigorismo religioso y por violaciones sistemáticas de los derechos humanos, especialmente los derechos de las mujeres. Existen varios grupos terroristas con diferentes nombres en el Medio Oriente, pero su fin principal es la eliminación del país de Israel. Al-Qaeda es una organización extremista islámica fundada en 1988 por Osama Bin Laden y otros líderes yihadistas. Al-Qaeda es conocida por sus ataques terroristas, incluidos los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, en los que secuestradores asociados con Al-Qaeda estrellaron aviones comerciales contra las Torres Gemelas en Nueva York y el Pentágono en Washington, D.C., matando a miles de personas. La ideología de Al-Qaeda se basa en una interpretación radical del Islam, que busca establecer un Estado islámico gobernado por la ley islámica, la Sharía, en todo el mundo musulmán. Al-Qaeda ha estado involucrada en numerosos ataques terroristas en todo el mundo y ha sido responsable de la muerte de miles de personas. Aunque ha sufrido golpes significativos, la organización y sus ideologías aún persisten en algunos lugares. Se dice que son unos 20 grupos aproximados, y que todos estos grupos terroristas están siendo respaldados y solventados por Irán con el afán de tener un mismo enemigo en común que es la comunidad israelita. Irán sostuvo a Al-Qaeda durante mucho tiempo dándoles provisiones y armamentos. Las milicias chiitas son grupos armados compuestos principalmente por musulmanes chiitas que se han organizado con fines militares y políticos en varios países de mayoría chiita, como Irak, Líbano, Siria y Yemen. Estas milicias suelen surgir en respuesta a amenazas percibidas contra la comunidad chiita o en apoyo a causas chiitas específicas. En Irak, las milicias chiitas han desempeñado un papel importante en la lucha contra el Estado Islámico y en la seguridad interna del país. Algunas de estas milicias están respaldadas por Irán y tienen vínculos con el gobierno iraquí, mientras que otras operan de forma independiente o están asociadas con partidos políticos chiitas. En Siria, varias milicias chiitas, incluidas algunas respaldadas por Irán, han apoyado al gobierno de Bashar al-Assad en la guerra civil siria, mientras que, en Yemen, los hutíes, un grupo chiita respaldado por Irán, han estado involucrados en un conflicto contra las fuerzas respaldadas por Arabia Saudita.
Es importante tener en cuenta que no todas las milicias chiítas están afiliadas o respaldadas por Irán, y que la diversidad de estos grupos significa que sus objetivos, ideologías y métodos pueden variar ampliamente. Los hutíes son un grupo político y militar de Yemen, conocidos formalmente como el movimiento Ansar Allah. Son una secta religiosa chiita zaidí, que es una rama del Islam chiita. El grupo lleva el nombre de la familia Hutí, liderada por Hussein Badreddin al-Hutí, un líder religioso zaidí que lideró una insurgencia en Yemen en la década de 2000 y fue asesinado en 2004. Los hutíes se han involucrado en varios conflictos con el gobierno yemení y las fuerzas respaldadas por Arabia Saudita. El conflicto actual en Yemen se intensificó en 2014 cuando los hutíes tomaron el control de la capital, Saná, y otras áreas del país, lo que llevó al presidente yemení, Abdrabbu Mansur Hadi, a huir del país. Desde entonces, Yemen ha estado inmerso en una guerra civil compleja y devastadora. Los hutíes han sido descritos como un movimiento rebelde, insurgente o incluso como un grupo terrorista por algunos países y organizaciones internacionales. Han recibido apoyo de Irán, lo que ha generado preocupaciones sobre la influencia regional de Irán en el conflicto de Yemen. Sin embargo, los hutíes también han expresado preocupaciones legítimas sobre la marginalización política y económica de los zaidíes en Yemen. Estos grupos son muy conocidos y otros grupos igual de importantes que se han unido, dejando de lado sus diferencias para tener en su frente un solo objetivo que es la destrucción y la desaparición de Israel. Pero eso no va a pasar ya que Israel es el pueblo de Dios, y cuenta con su protección divina. Todos los que vayan en contra de Israel y sus intentos de desaparecer de la faz de la tierra a esta nación, quedará solo en eso, intentos. Ya que Dios cuida a su pueblo de todos sus enemigos. Pero llegará un tiempo donde habrá guerras que aparentemente estarán por doblegar a Israel, pero aparecerá Cristo al rescate de su pueblo amado. Irán nunca ha dejado de odiar a Israel, debido a ese odio comenzó a trabajar en la clandestinidad para su lucha contra Israel. Y aquí se valió de todo lo que puede tener como socio o aliado en común. Este odio va a ocurrir hasta la Tercera Guerra Mundial, ya que está escrita en la Biblia y todo hace apuntar que vamos a ese escenario mundial muy terrible para la humanidad. Irán es el país que más grupos terroristas ha entrenado, financiado y sostenido en el mundo. Irán es el más grande financiador mundial del terrorismo, es una amenaza para la paz mundial, ya que no respeta ningún tratado que existe en la tierra. Irán no solo amenaza a Israel sino al mundo entero. Los grupos terroristas sostenidos por Irán se encuentran en todo el Medio Oriente en lugares como Gaza, Cisjordania, Judea y Samaria, en el Líbano, en Irak, en la península arábica. Ya que Irán tiene grupos terroristas en todos estos territorios, unos 20 grupos terroristas aproximados, ubicados en la frontera con Israel, grupos como Hezbollah, Hamas y la Yihad Islámica, las milicias chiitas, y los hutíes. Desde el 2002 Irán ha gastado más de $20 billones para apoyar a estos grupos terroristas del Medio Oriente, todos estos recursos vienen del petróleo que tiene Irán según las fuentes de su mismo gobierno. Las reservas de petróleo en Irán, según su gobierno, son las terceras mayores del mundo, con aproximadamente 136.000 millones de barriles hasta 2007. Irán también ha entrenado de forma intensiva a los grupos terroristas, como Hamas, Hezbollah, y provee de millones de dólares a estos grupos terroristas. Irán provee a estos grupos terroristas armas de toda clase, como también de drones lanzacohetes, misiles de largo alcance, se dice que tienen más de 150.000 misiles en su haber. Así como helicópteros, tecnología de inteligencia militar. La Biblia profetizó hace más de 2600 años que Irán se convertiría en una de las potencias más amenazantes del Medio Oriente, así las naciones árabes se están uniendo a Israel por temor a Irán, entre las cuales tenemos Egipto. Fue el primer país árabe en firmar un tratado de paz con Israel en 1979, tras los acuerdos de Camp David. Jordania firmó un tratado de paz con Israel en 1994. Emiratos Árabes Unidos firmó un acuerdo de normalización de relaciones con Israel en agosto de 2020. Bahrein firmó un acuerdo de normalización de relaciones con Israel en septiembre de 2020. Sudán firmó un acuerdo de normalización de relaciones con Israel en octubre de 2020. Marruecos firmó un acuerdo de normalización de relaciones con Israel en diciembre de 2020.
¿Qué dice las Sagradas Escrituras con respecto a Irán? Veamos qué dice la Biblia en el libro de Ezequiel 38. 3. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, oh Gag, príncipe soberano de Mesech y Tubal. 4. Y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con pevises y escudos, teniendo todos ellos espadas. 5. Persia, Casifut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. 6. Gomer, y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Veamos qué países cambiaron de nombre y si siguen siendo los mismos los de antes a los de ahora. Persia, que es Irán. Cus, que es Etiopía. Fud, que es Libia. Gomer, que es Alemania. Togarma, que es Turquía. Con estos datos tan claros diremos una vez más que la Biblia tenía y tiene toda la razón. En cuanto a los sucesos posteriores que se avecinan para la humanidad. La relación entre Irán e Israel ha sido históricamente tensa, con diferencias políticas, religiosas e ideológicas profundas. A pesar de no haber librado una guerra directa en suelo propio, ambos países han estado involucrados en conflictos indirectos y han expresado hostilidad abierta. Además, Irán ha expresado retórica hostil hacia Israel, incluido el llamado a su destrucción por parte de líderes iraníes. Por otro lado, Israel considera a Irán una amenaza existencial debido a su programa nuclear y su apoyo a grupos que luchan contra Israel. Israel ha llevado a cabo acciones militares en la región para contrarrestar estas amenazas, como ataques aéreos en Siria contra objetivos iraníes. La situación ha generado preocupación internacional debido al potencial de escalada y al impacto en la estabilidad regional. La comunidad internacional ha buscado formas de reducir las tensiones y promover la paz en la región. Paz que en un tiempo muy cercano se podrá dar. Ya que se vienen sucesos nunca antes visto que nos da indicios que estos eventos van a suceder en poco tiempo. Todo esto está escrito en la Biblia, la fuente más segura que pueda existir para la humanidad. Resulta que la Biblia habla desde tiempos inmemoriales todo lo que sucede en la actualidad, y todo lo que sucederá en el futuro. Es aquí que se encuentra registrado todo el suceso humano con detalles que nadie pudo saber hace miles de años atrás. Qué fascinante es estudiar la Biblia ya que allí están las noticias del mañana, siendo la fuente más segura en la cual nos podemos respaldar para dar nuestras versiones y sugerencias que sucede en el contexto internacional. Pero Israel no se encuentra solo. También tiene algunos países amigos que apoyan su postura de nación libre y soberana. Además de contar con tecnología de defensa territorial que pueda ser un gran impedimento para que sus enemigos puedan vulnerar su defensa y tener la oportunidad de debilitar su logística armamentista. Contando con un sistema de defensa aérea diseñado para interceptar y destruir cohetes y proyectiles de corto alcance lanzados desde distancias de entre 4 y 70 kilómetros. Un sistema de defensa aérea de alcance medio diseñado para interceptar cohetes, misiles balísticos de corto alcance y aviones enemigos a distancias de entre 40 y 300 kilómetros. Un sistema de defensa antimisiles balísticos diseñado para interceptar y destruir misiles balísticos de largo alcance. También conocido como la barrera de seguridad, es una combinación de vallas, alambradas y muros construidos por Israel en Cisjordania para prevenir ataques terroristas. Israel utiliza una sofisticada red de inteligencia y vigilancia, que incluye drones y satélites, para monitorear las actividades de sus enemigos y prevenir posibles ataques. Estas tecnologías y estrategias han sido fundamentales para la seguridad de Israel y han demostrado ser efectivas en la protección del país contra amenazas externas. Continuaremos con la siguiente parte en el próximo vídeo. Suscríbete para más vídeos como estos y comparte con tus amigos y familiares.